Salmo capítulo 46, por favor, ve conmigo ahí. De ahí, del Salmo capítulo 46, nos vamos a ir a Efesios. Y ya no vamos a salir de Efesios, ¿está bien? Entonces, busca si quieres de una vez Efesios también, ponle una marca, ponle allí algo, ¿verdad? Pero primero vamos a leer Salmo capítulo 46 y solamente vamos a leer 3 versículos de ese Salmo capítulo 46. Fíjate, dice versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjate, hermano, el Salmo capítulo 46 es un salmo increíble. Yo te invito a que cuando llegues a tu casa leas el Salmo capítulo 46 cuando tengas tiempos de oración. El Salmo 46 es un buen salmo para orar, ¿no? Para usar en nuestros tiempos de oración. Entonces ponle una marca allí, ¿verdad? Y apropiate de ese salmo, de la palabra de ese salmo, para orar y para meterte en la presencia del Señor. Pero fíjate, el salmo comienza o inicia, ¿verdad? Diciendo en 3 versículos que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, porque si nos fortalecemos en Dios, Él puede ser nuestro auxilio inmediato en medio de las tribulaciones. Por eso el salmista dice: no voy a tener temor aun cuando la tierra sea removida. No voy a tener temor aun cuando se traspasen los montes al corazón del mar. No voy a tener temor aunque bramen y se turben las aguas. No voy a tener temor aún cuando los montes tiemblen. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo no voy a temer, yo no voy a tener miedo, yo no voy a dudar, porque Dios es mi fortaleza. Cuando tú estés orando, tú puedes decir: no importa lo que los médicos me dijeron, no importa lo que los abogados dijeron, no importa lo que mi suegra dice, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo y fortaleza, y no voy a tener temor, no voy a tener miedo, porque al final de cuentas Dios tiene la última palabra. Escúchame, hermano, porque Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, y no vamos a tener temor, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén, hermano. Fíjate, hay 3 áreas en las cuales Pablo nos dice cómo debemos fortalecernos en el Señor, porque tú y yo debemos aprender, esa palabra es importante, aprender a refugiarnos y aprender a fortalecernos en el Señor. El salmista no dice: como Dios es mi fortaleza, pues ya lo doy por hecho. No, el salmista se refugiaba y aprendía a fortalecerse en el Señor. Y escúchame, tú y yo necesitamos también aprender a fortalecernos, y Pablo nos dice cómo fortalecernos en el Señor y nos da 3 áreas en las cuales podemos hacerlo. ¿Están listos para aprenderlas esta mañana? ¿Sí? Muy bien, punto número 1, ve conmigo, Efesios capítulo 6, y vuelvo a repetirte, ya no vamos a salir de Efesios, a lo mejor al final regresamos al libro de los Salmos, pero ahí nos vamos a quedar en Efesios. Y fíjate, ve a la carta a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder, o en la potencia, o en el vigor de su fuerza. Punto número 1, debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Esta palabra fortalezcanse está escrita en griego, pero esa palabra habla de una acción continua. No es algo que se hace una sola vez y ya, sino que es un proceso constante. Yo debo aprender a fortalecerme en Dios cada día. ¿Escuchaste lo que acabo de decir?
Necesitamos aprender a fortalecernos en Dios cada día. ¿Por qué, hermano? Porque cada día hay pruebas, ¿sí o no? Cada día hay luchas, cada día hay dificultades, cada día tienes que enfrentarte con una tentación. Los que son de Marte no, pero los que somos de aquí de la tierra, cada día nos enfrentamos con una situación, ya sea en la familia, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, con los hijos, con la familia, con la suegra, con el suegro, con el yerno, con la nuera. Escúchame, necesitamos fortalecernos constantemente, porque si no nos fortalecemos en Dios, hermano, corremos el riesgo de derrumbarnos en la vida cristiana. Y tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escucha, no es en tu poder, no es en mi poder, es en el poder de la fuerza de Dios. Te fortaleces en tus fuerzas o te puedes fortalecer en tus fuerzas cuando las pruebas son pequeñas o las pruebas son sencillas, ¿no? Cuando las pruebas son pequeñas o sencillas, te fortaleces en tus propias fuerzas. Pero cuando la prueba sobrepasa tu capacidad de entendimiento, el poder de tu fuerza se extingue, se evapora y te das cuenta que no tienes poder en tus propias fuerzas. Te das cuenta que tu fortaleza solo viene de Él y del poder de su fuerza. Señor, yo necesito el poder de tu fuerza para estar de pie, para estar fortalecido, para no temer, aun cuando venga lo que tenga que venir a mi vida. Fíjate, ve ahí a Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20 y 21. Dice, y aquel que es, ¿cómo, hermano? Poderoso. Aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escucha lo que viene a continuación. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Repite conmigo, según el poder que actúa en mí. A ver, escucha lo que estamos hablando, porque es muy interesante este versículo. Dice, y aquel, ¿quién es aquel? Es Dios, ¿verdad? Y ese Dios que es poderoso para hacer cualquier cosa, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que yo pido o yo entiendo, según el poder que actúa en mí. A ese, dice Pablo, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero escucha, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, según el poder que actúa en mí. ¿Cuál es el poder que actúa en mí? ¿Mi propio poder? No, de ninguna manera. El poder que actúa en mí es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder que yo tengo, que tú tienes del Espíritu Santo, a través de ese poder Dios actúa a través de ti y a través de mí y puede hacer cualquier cosa. Como que no lo creen mucho, pero amén, ¿verdad? Él puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tú tienes un poder. Puede hacer cualquier cosa a través de tu vida, porque tú tienes el poder reinando en ti del Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo. Solo a través del poder del Espíritu Santo podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Ese poder es el que nos da firmeza para mantenernos de pie en medio de las dificultades y las tribulaciones. Por eso Pablo dice que debemos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos constantemente. Otra vez la palabrita, ¿verdad? Esa palabrita, sean llenos, que es constantemente de el Espíritu Santo. Todos los días tú tienes que venir a levantar tus manos delante del Señor y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo, dame de tu Espíritu Santo. Porque cada día tú te vacías cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones difíciles. Llega la suegra, te dice de cosas y tú te callas, y ahí te estás vaciando del poder del Espíritu Santo. Para cerrar la boca te estás vaciando del poder del Espíritu Santo.
Cuando se va la suegra, dice: Señor, dame más, porque me acabo de vaciar con esta señora tan amada, linda y preciosa que se acaba de ir. Cuando tú oras por una persona en tu oficina, tú te estás vaciando del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que correr a la presencia del Espíritu Santo para decirle: Señor, lléname otra vez, porque me acabo de vaciar predicándole a esta persona, orando por esta persona, ministrando a esta persona. Cuando viene una tentación a tu vida, tú tienes que pelear en el poder de su fuerza. Tú tienes que pelear en el poder del Espíritu Santo. Y una vez que pasa la tentación, tú tienes que correr a llenarte de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la tentación va a regresar dentro de una hora, dentro de 6 horas, mañana, pasado mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el diablo es terco, es necio. Tú tienes que estar llena del Espíritu Santo para soportar, amar y sujetarte a tu marido. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para amar y tratar como vaso frágil a tu mujer. Nadie dice amén, pero amén. Tú tienes que llenarte del Espíritu Santo para someterte y sujetarte a tus autoridades, a tus padres, a tu jefe, para tratar bien a tus empleados. Escúchame, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Escúchame, yo necesito ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. He aprendido últimamente a llenarme de la presencia del Espíritu Santo cuando voy a manejar. Y me falla, hermano. Yo amo al de la combi, yo amo al taxista, yo amo a esta mujer que viene adelante de mí con el celular. Hay una fila inmensa de carros, hermano. Todo el tráfico está atascado. Vamos a vuelta de rueda y la señora de adelante está con su celular. Se pone el semáforo en siga, todos avanzan y la señora de adelante parada con su celular. Y todo el mundo se le va metiendo y ella parada con su celular. Y tú estás atrás diciendo: me lleno de tu presencia, Señor. Toca a esta mujer, conviértela, transfórmala. Que se le queme el celular en este momento, que le exploten las manos. Escúchame, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos el poder y necesitamos ser llenos de ese poder. Es el poder del Espíritu Santo que vemos a través de toda la palabra. Escucha, actuando en David para enfrentar a Goliat, actuando en Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, actuando en José para perdonar y amar a sus hermanos. Ese poder del Espíritu Santo actuando en Daniel para revelar visiones y sueños, actuando en Jeremías para profetizar. Ese poder del Espíritu Santo actuando en Elías para traer una sequía por 3 años y medio. Ese poder del Espíritu Santo actuando en Pablo y en Silas para alabar y adorar, aún estando golpeados de la espalda y presos en la cárcel sin haber comido ni cenado. Ese es el poder del Espíritu Santo que tú y yo necesitamos tener. Esa es la fortaleza en Dios que nos da la capacidad de superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, y es la única manera de sobreponernos a las adversidades. Voltéate con el que está a tu lado y dile: tú necesitas la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y fortalecerte en Dios para recibir de ese poder. Amén, hermano. Cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones difíciles, tú necesitas correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, fortaléceme en el poder de tu Espíritu Santo. Cuando estás preocupada, cuando estás de nervios, cuando estás en la noche que no puedes dormir por todas las preocupaciones que tienes, tú necesitas levantarte de la cama, levantar tus manos y decirle: Señor, aquí estoy, fortaléceme en el poder de tu Espíritu Santo. Lléname de tu unción. Amén. Efesios capítulo 3, ve conmigo ahí, por favor. El versículo 16. Escucha cómo dice: para que les dé, dice Pablo, yo oro. Bueno, el contexto de antes de ese versículo 16, Pablo dice: yo estoy orando por ustedes, Efesios, ¿verdad? Para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Escucha, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Punto número 2, necesitamos fortalecernos en el hombre interior, en nuestro hombre interior por su espíritu. Voltéate con el que está a tu lado y dile: tú necesitas fortalecerte en tu hombre interior. Aunque sea mujer, dile: en tu hombre interior. ¿Por qué, hermano? ¿Qué significa eso de el hombre interior? ¿Qué es eso de el hombre interior? Es tu espíritu con E minúscula. Tú necesitas fortalecerte en tu espíritu por su espíritu. Su espíritu viniendo a tener contacto a tu espíritu. Tu espíritu siendo fortalecido. Eso es por lo que Pablo oraba para los efesios, que ellos fueran fortalecidos con poder en su hombre interior a través del espíritu. Escúchame, porque si el espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, viene a fortalecer tu espíritu con E minúscula, fíjate, no tu alma, no tu cuerpo, sino tu espíritu. No dice ahí sean fortalecidos en su alma o sean fortalecidos en su cuerpo. No. Dice sean fortalecidos en su espíritu por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo viene y fortalece tu espíritu, entonces tu alma y tu cuerpo se renuevan sus fuerzas. Cuando el Espíritu Santo toca tu espíritu y lo fortalece, eso fortalece también tu carne y tu alma. Los sentimientos, las emociones cambian completamente. Tu corazón es sanado y tu cuerpo también sana y recibe una nueva energía para seguir adelante y para continuar. Escúchame, yo estoy convencido que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos sido sanados de muchas enfermedades cuando venimos delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, fortaléceme, sáname, perdono, olvido, la bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando tú haces eso, Dios dice: ay, qué bueno, porque te iba a dar cáncer de riñón por ese odio que traías. Te iba a dar cáncer de hígado por esa bilis que estaba soltando en contra de la pobrecita suegra que tienes, ¿verdad? No sé por qué estoy hablando de la suegra hoy, pero alguien vino con problemas con la suegra, ¿verdad? Y si tú seguías con esa bilis ahí metida, te iba a dar cáncer de estómago, te iba a dar cáncer de... Pero hoy que acabas de hablar las palabras, decir: Señor, la perdono en el nombre de Jesús, fortaléceme, quiero amarla como tú la amas, quiero verla como tú la ves, quiero tener misericordia como tú tuviste misericordia de mí. Allí tu cuerpo es sanado, porque tu espíritu es tocado, tu cuerpo es sanado, tu alma es restaurada. Ya no sientes lo que sentías, ya no tienes la emoción que tenías, la emoción negativa o el sentimiento negativo que tenías, porque fuiste fortalecido por el Espíritu Santo en tu espíritu, y tu espíritu cambió tu carne, tu alma, los sentimientos, las emociones, tus pensamientos, tu manera de ver, tu manera de oír. Tú y yo necesitamos correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, me fortalezco hoy a través de tu espíritu, y que tu Espíritu Santo toque mi espíritu con E minúscula, ¿verdad? Y transforme lo que estoy sintiendo, transforme lo que estoy pensando, transforme el deseo que tengo de ir y matarla, ¿verdad? Eso lo transforme a ir y perdonarla. Yo creo que estoy hablando directo al clavo, hermano, por eso están tan calladitos, ¿verdad? La palabra fortalecido allí en la cita que acabamos de ver de Efesios capítulo 3 versículo 16, cuando dice el ser fortalecidos, esa palabra fortalecidos en griego es una palabra, no sé cómo mencionarla, pero es krataio, y esa palabra en griego krataio significa fortalecer, pero escúchame, pero también significa aumentar en vigor. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí en Efesios capítulo 3 verso 16 dice: yo oro para que les dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser aumentados en vigor con poder en el hombre interior por su espíritu. Es como, bueno, los que son jóvenes, que son la mayoría de los que están aquí, no van a entender esto que voy a decir, pero los viejitos, o bueno, no los viejitos, los de más edad, sí van a entender esto que voy a hablar, porque es como Popeye.
¿Cuántos conocen a Popeye? Los más jóvenes dicen, ¿de qué está hablando, verdad? Popeye era una caricatura de un fulano que era flaquito, débil, debilucho, más o menos parecido a mí, ¿no? Pero entonces ya lo hacían como querían, ¿no? Un fulano ahí en la caricatura lo trataba como trapo viejo y se robaba a su novia. Y entonces él ya en las últimas tomaba espinacas, ¿no? Y las espinacas, y había una canción, ¿verdad? Entonces tomaba las espinacas y entonces con las espinacas se le inflaban los músculos, ¿verdad? Las piernas y todo, qué botox, qué nada, ¿verdad? Era la espinaca, hermanas, era la espinaca. Nunca entendieron el mensaje, hermanas, es la espinaca, ¿verdad? Entonces se le hacían los músculos y entonces ya se paraba porque estaba todo molido en el piso, pero como le daban la espinaca, entonces él se paraba y corría y vencía al fulano y salvaba a la novia, ¿no? Y entonces mi mamá nos engañaba a Paco y a mí, nos decían, si comen espinacas van a ser como Popeye. Y mire cómo quedó, o sea, de todas maneras era una mentira la caricatura, ¿verdad? Era una mentira las espinacas, ¿no? Pero escúchame, así como Popeye, cuando tú vienes a la presencia del Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, aquí estoy, fortalece mi vida, toca mi espíritu con E minúscula, tu espíritu se hace poderoso, se hace fuerte, aumenta en vigor. Lo que tú pensabas que no podías pasar, lo pasas porque el Espíritu Santo tocó tu espíritu y ahora está fuerte como Popeye, ahora tiene músculos. Y te levantas para reprender al diablo, te levantas para perdonar, te levantas para seguir caminando, te levantas para continuar en el camino del Señor. Estabas vencido, tirado, el diablo te había puesto una arrastrada tremenda, ¿verdad? Pero ahí tomaste tus espinacas, el Espíritu Santo viene, toca tu espíritu y te levantas. Y te levantas y le das una golpiza al diablo, ¿no? Y profetizas y dices, el Señor me dijo, el Señor me habló, su palabra dice, Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar, no todo está perdido, no todo está derrumbado, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo tengo poder en el nombre de Jesús. Amén. Declaras la palabra. ¿Eso de dónde vino, hermano? Del Espíritu Santo que acaba de tocar mi espíritu, porque yo acabo de meterme al cuarto secreto a fortalecerme en Dios. Y el Espíritu Santo acaba de tocar mi espíritu. Y trajo vigor no solamente a mi espíritu, trajo vigor a mi cuerpo, trajo vigor a mi alma. Me sentía perdido, me sentía frustrado, me sentía con temor, con miedo, ansioso, me sentía deprimido. Pero ahora que el Espíritu Santo viene y toca mi espíritu, me levanto y profetizo y hablo palabras de fe y se va el miedo, se va el temor, se va la angustia, se va el nerviosismo, se va la depresión. ¿Cómo crees? ¿Con qué psicólogo estás yendo? Con ninguno, estoy yendo a la presencia de Dios. Y no digo que estén mal los psicólogos, ¿ok? Pero antes que ir al psicólogo voy a la presencia de Dios. Antes que ir al psicólogo antes que ir al doctor, antes que ir al abogado, corro a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo me fortalezca. ¿Cómo puede el Espíritu Santo fortalecer con poder nuestro espíritu? Es una pregunta esta mañana. ¿Cómo puede, hermano? ¿Cómo el Espíritu Santo fortalece a nuestro espíritu con E minúscula, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Solamente metiéndome al cuarto de oración? Sí, a través de las 5 disciplinas espirituales, ¿no? La oración, la adoración, la alabanza, el ayuno y la palabra de Dios. Cuando eres constante, asistir a la congregación. Pero también cuando eres obediente a la palabra, cuando estás siendo obediente a la palabra, el Espíritu Santo fortalece tu espíritu con E minúscula. Porque entre tú y yo más buscamos y más somos obedientes, nuestro hombre interior se hace fuerte, se capacita y se entrena para escuchar la voz de Dios. Amén. Entre más te metes a fortalecerte en la presencia de Dios y le dices, Espíritu Santo, fortalece mi espíritu, más tu espíritu se afina a la voz de Dios. Empieza a tener discernimiento y visión espiritual.
Estás pasando por problemas, estás pasando por tribulaciones, aprende a fortalecerte en Dios y que el Espíritu Santo toque tu hombre interior, que el Espíritu Santo toque tu espíritu, porque eso te va a llevar a afinarte en Dios y a escuchar y a ver lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere que veas en el Espíritu. José era un hombre que estaba afinado a la presencia de Dios, con problemas o sin problemas. José tenía oído espiritual y tenía vista espiritual. Tuvo una visión de Dios. Escúchame, esto lo aprendí esta semana. Tuvo una visión de Dios y en esa visión Dios le mostraba que sus hermanos iban a postrar delante de él, que sus padres iban a postrar delante de él. En esa visión él veía que él iba a gobernar. Y cuando él cayó como esclavo, él decía: estoy aquí esclavo, pero la visión que yo tuve era que yo iba a gobernar. Este no es mi final, porque esta no era mi visión. Y luego cuando cayó en casa de Potifar dijo: yo estoy aquí en la casa de Potifar, pero esta no era mi visión. Mi visión es reinar. Y luego cayó preso y dijo: pero yo no quedaba en mi visión, yo no quedaba en una cárcel, yo no moría en una cárcel, yo reinaba y la gente se inclinaba delante de mí. Este no va a ser mi final. Escúchame, hermano. Y tú y yo tenemos que levantarnos y declarar: este no va a ser mi final, porque Dios a mí me prometió, Dios a mí me dijo, yo profetizo para mi vida que va a venir tiempo bueno, que va a venir tiempo de prosperidad, que va a venir tiempo de alegría, que va a venir tiempo de triunfo, de victoria. Amén. Si le vas a aplaudir, apláudele al Señor. Amén. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu y nos entrena, nos llena para soportar las pruebas, las tentaciones, para demostrar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Fíjate, ve conmigo Colosenses capítulo 1 y fíjate lo que dice el versículo 11. Colosenses 1:11, dice Pablo también: fortalecidos con todo poder. Escucha, fortalecidos con todo poder. Y yo espero que mientras que estamos leyendo esto en tu Biblia, tú estés subrayando la palabra fortalecido, ¿verdad? Que es la palabra que quiero resaltar. Y fortalecido y poder. Amén. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme. Ahora tienes que subrayar esta frase: conforme a la potencia de su gloria. Escucha, ya no está hablando del poder del Espíritu Santo. Escucha, está hablando ahora de ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia, dice ahí el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es eso de longanimidad? No significa longaniza, significa perseverancia. Esa palabra longanimidad es perseverancia. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para tener toda paciencia y perseverancia. O longanimidad. Algunos leen longanimidad y les da hambre, ¿no? Longanimidad con salsa verde, tortillas y frijolitos. Pero longanimidad es perseverancia. Escucha. Número 3, debemos fortalecernos en la potencia de su gloria. Anteriormente decía en la potencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Ahora dice en la potencia de su gloria, para tener paciencia y perseverancia. Pablo oraba también por los colosenses para que fueran fortalecidos con todo poder, pero aquí agrega que ese poder es la potencia de su gloria. No habla solo del poder de Dios, sino de la potencia de su gloria. Esa potencia de su gloria, escucha, hermano, es la que aniquilaba a los ejércitos enemigos. Israel no tenía que hacer nada porque los ejércitos enemigos eran barridos por la potencia de su gloria. Esa potencia de su gloria es la que no permitió que los sacerdotes entraran al templo cuando Salomón lo inaugura. ¿Has leído esa historia, hermano? David le deja a Salomón todos los materiales para construir el templo.
Le deja piedra, le deja madera fina, le deja oro, le deja plata, ¿verdad? Le deja bronce, todos los materiales. David los guardó en una bodega y le dijo a su hijo: cuando yo muera, tú vas a levantar el templo. Y ahí está todo el material, ahí están las piedras preciosas, ahí están las maderas finas, ahí está el oro, ahí está la plata, ahí está todo metido. Es para que nada más tú lo saques y empiezas la construcción. Cuando David muere, Salomón saca todo eso y dice: vamos a construir el templo para nuestro Dios. El templo que quiso construir mi padre, que no lo pudo construir, ahora lo voy a construir yo. Y mi padre dejó todos los materiales listos. Entonces Salomón levanta un templo increíblemente glorioso, majestuoso, hermano. Y cuando terminan de construir el templo, vienen con Salomón y le dicen: Salomón, está listo, toda la obra está acabada perfectamente. Y entonces Salomón dice: bueno, pues vamos a inaugurarlo, vamos a orar y vamos a presentarlo delante de la presencia de Dios. Vamos a ofrecerlo al Señor, este templo. Y entonces tú lees allí en la Biblia, no me recuerdo si es primera, segunda de Crónicas o primera y segunda de Reyes, pero el caso es que Salomón viene y dice: Señor, aquí estamos en este templo. Sabemos que tú no puedes habitar en un templo de mano de hombres, ¿verdad? Hecho de mano de hombres, que tú habitas apenas si el cielo de los cielos te puede contener. Pero Padre, mi papá tuvo este deseo en su corazón de tener este templo, de ofrecerte un templo como tu morada, y te pedimos que humildemente, Señor, tú vengas a este templo, que no es nada para ti, pero vengas y aquí, Señor, te encuentres con nosotros. Lo dedicamos esta mañana para ti. Y cuando Salomón termina de orar, escúchame, la presencia de Dios baja sobre ese templo. Dice: y los sacerdotes no podían entrar a ministrar, nadie podía entrar, todos estaban postrados delante de la presencia de Dios, porque la gloria, la Shekinah de Dios acababa de bajar al templo y nadie podía entrar, era imposible entrar. La presencia de Dios era tan fuerte que todos estaban chillando, postrados ahí con su rostro en tierra, llorando. Ese es el poder de su gloria, hermano. El poder de su gloria fue lo que vio Isaías. Cuando dice: yo vi al Señor, en el capítulo 6 dice: ahí estaba en su trono, sus faldas llenaban el templo, era un resplandor increíble. Los serafines volaban de un lado al otro, decían: santo, santo, santo. Y yo caí de rodillas, dice Isaías, ¿verdad? Y tuve que decir: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ese es el poder de su gloria, hermano. Esa es la potencia de su gloria. Esa potencia de su gloria fue lo que hizo que Moisés nada más movía la varita y venían piojos, venían ranas, venía salpullido a los animales. La potencia de su gloria, escúchame, la potencia de su gloria fue la que resucitó a Jesús al tercer día y lo levantó de la tumba. Y lo increíble de esto, hermano, es que tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar a nuestro cuarto secreto y decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me fortalezcas con la potencia, con el poder de tu gloria. Wow. ¿Qué temor se va a poder quedar de pie delante del poder de su gloria, hermano? ¿Qué nerviosismo, qué depresión, qué tristeza, qué odio, qué rencor, qué amargura va a poder quedarse en pie delante del poder de su gloria? Tú y yo necesitamos creerlo, tú y yo necesitamos postrarnos delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, derrama del poder de tu gloria sobre mi vida. Y hermano, la tentación se tiene que ir. Hermano, es que no soporto, me dan unas ganas locas de volver a regresar al vicio, a la situación que tenía antes. Métete al cuarto secreto, fortalécete en Dios y dile: Señor, estoy aquí, derrama del poder de tu gloria. Y hermano, escúchame, Dios te va a dar victoria sobre esa tentación, sobre esa situación. Nada puede quedarse en pie delante del poder de su gloria. La enfermedad no puede resistirse al poder de su gloria. Fortalécete en Dios y dile: Señor, aquí estoy, derrama el poder de tu gloria y sáname.
El poder de la gloria de Dios era lo que hacía que Jesús orara por los enfermos y los enfermos sanaran. Era el Espíritu Santo actuando a través del Hijo. Era el Padre escuchando la oración del Hijo y actuando a través del Espíritu Santo. Los tres allí manifestándose en la sanidad del ciego. Los tres manifestándose en la sanidad del paralítico. Porque nadie puede seguir con la enfermedad si desciende sobre su vida el poder de su gloria. Y tú y yo necesitamos fortalecernos en el poder de su gloria. En el poder de esa gloria majestuosa e ilimitada de Dios. Amén, hermano. Fue en el poder de la gloria del Espíritu Santo, en el poder de la gloria de Dios, que Job se fortaleció en medio de su prueba. Fue en el poder de su gloria que Habacuc se fortaleció. Habacuc recibió la visión, la palabra profética de que Babilonia en los próximos años vendría y conquistaría a Israel, conquistaría a Judá, ¿verdad? Y se llevarían a todos cautivos a Babilonia. Y entonces Habacuc se fortalece en el poder de la gloria de Dios y dice: pero a pesar de todo, al final de su profecía, dice: yo voy a alegrarme, yo voy a gozarme en el Dios de mi salvación. Y si tú lees bien ahí al final del capítulo 3 de Habacuc, dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Voy a terminar con esta cita. Ve conmigo, Salmos capítulo 28. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Escucha cómo dice el salmista: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En otras citas de los salmos dice: Jehová es mi fortaleza y mi salvación. Amén. Pero aquí dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y entonces yo fui ayudado. Escucha, esa palabra es importante. En él confió mi corazón. En la fortaleza, en el poder de su gloria, en el poder del Espíritu Santo que llenó mi hombre interior. En él confió mi corazón y entonces yo fui ayudado. Y luego dice, agrega ahí, dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico yo le voy a alabar. En medio de las tribulaciones, las dificultades, las tentaciones, los problemas, las necesidades, tú y yo debemos aprender a fortalecernos en tres áreas: en el poder de su fuerza, en nuestro hombre interior por su espíritu, conforme a la potencia de su gloria, para tener paciencia y perseverancia. ¿Cuántos necesitan fortalecerse en el Señor esta mañana? A ver, yo quiero ver sus manos. ¿Cuántos necesitan fortalecerse en Dios? Yo te voy a pedir, ponte de pie ahí donde estás. Y levanta tus manos. Si tú dices: yo necesito fortalecerme, yo necesito que el Espíritu Santo venga y me fortalezca en mi hombre interior, yo necesito que el Espíritu Santo venga y me fortalezca de acuerdo o conforme a la potencia de su gloria para tener paciencia y perseverancia, yo te voy a pedir que levantes tus manos. Y esta mañana yo no voy a orar, yo quiero pedirle: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, ven y fortalece a mis hermanos. Cada uno de los que están aquí, que tienen sus manos levantadas, Señor, que tienen una necesidad, yo no sé cuál sea, económica, de salud, familiar, no lo sé, Señor, pero tú ven esta mañana, Espíritu Santo, y fortalécelos a cada uno de ellos en lo personal. Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita en lo individual. Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita en su corazón. Y entonces yo pido, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia para tu pueblo, toca el espíritu de cada uno de ellos. Toca su espíritu, Señor, con el poder de tu fuerza.
Toca su hombre interior por tu Espíritu Santo, conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Derrámate sobre la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.